Somos el grupo de estudio de danza barroca entre Europa y América. Este año estamos organizando el primer Congreso Iberoamericano de Danza Barroca. Dependemos del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además, esto es parte del área de danza y artes del movimiento, a cargo de Dulcinea Segura Rátaga. Este año, en aras de lograr la excelencia en la propuesta, hemos invitado a 4 maestras internacionales que son autoridad en su saber para que con sus investigaciones puedan dar brillo al campo de la danza histórica presentada desde nuestro país, Argentina. Quiero presentar a los miembros de este grupo de estudio. Ellos son Carolina Bonacci, desde la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, Lucía Ferré, desde Buenos Aires, y Alejandro Siri González. Para nosotros es un honor recibirlos y damos nuestro agradecimiento al Instituto de Artes del Espectáculo por hacer posible este encuentro. Queremos presentarles un video que da cuenta de nuestra trayectoria, cómo nacimos, qué sucedió a lo largo de estos años, cómo vamos sembrando este campo de la danza histórica desde Argentina. El grupo de estudios de danza barroca entre Europa y América se originó como una necesidad de desarrollar la investigación de la disciplina danza histórica en la Argentina. En el marco del trabajo cotidiano de quienes están dedicados al estudio y práctica de las formas preclásicas de la danza y su ejecución, era importante generar producciones teóricas que abriesen el camino de la reflexión crítica y la generación de saberes. Cuando las disciplinas no existen, hay que crearlas. Y así fue como nació el grupo en 2019 con un objetivo claro: estimular el estudio teórico y la investigación, tanto de carácter divulgativo como académico. La idea cardinal fue y es que quienes lo compusieran fuesen estudiantes o profesionales de práctica historicista, y se planteó como condición básica para su funcionamiento una ética de puertas abiertas para incluir a toda persona interesada. Apenas propuesta la idea, hubo un apasionado interés de los convocados. El tenor de las ponencias y de los temas no hizo más que confirmar la importancia de haber dado el primer paso en este primer encuentro del grupo de estudios de danza del Renacimiento y del Barroco. En 2020, con el impulso de la vida virtual, se amplió el alcance del encuentro, lo que significó la posibilidad de concreción de un segundo sueño: un proyecto federal de formación de danza barroca. Y así fue, personas de distintas provincias argentinas se sumaron a la propuesta de práctica e investigación de danzas tempranas. Las ponencias tuvieron voz esta vez en el segundo encuentro con un alcance internacional de oyentes. Todo fue creciendo, sobre todo, el campo de saberes investigados. Por eso, el título del año 2021 fue Grupo de Estudios de Danza Barroca entre Europa y América. Se realizaron 2 encuentros de divulgación de los trabajos, el tercero y el cuarto, que convocaron la atención de un público oyente de 12 países de América, Europa y África. Nucleados, los lazos se fueron fortaleciendo. El grupo de estudios ya era una realidad. En el 2022, el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires le abrió las puertas a través del área Danza y Artes del Movimiento. Por primera vez existía la disciplina danza histórica en ese sector. En el marco institucional se ratificó el compromiso en la producción y la divulgación de la danza histórica,
tanto del Renacimiento como del Barroco. Se realizó el quinto encuentro. En 2023, la propuesta ha sido organizar un primer Congreso Iberoamericano de Danza Barroca para fortalecer el desarrollo académico de la danza histórica en un afán de alcanzar la excelencia. A tal fin, se ha invitado a investigadoras y artistas especializadas que son autoridades en la materia. México, Brasil, España y Portugal se encuentran junto al grupo argentino a través del Instituto de Artes del Espectáculo. En un armado de 2 jornadas, en la primera, las maestras internacionales presentan sus ponencias. En la segunda, el grupo de estudios de danza barroca entre Europa y América divulga su trabajo de investigación. El desafío y el deseo siguen adelante. Idea y coordinación, maestra Teresita Campana. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar sobre la música, la poesía y el baile en tanto celebración de la Natividad en las cachuas del Códice Martínez Compañón del Virreinato del Perú. Voy a compartir mi PowerPoint. En este primer Congreso Iberoamericano de Danza Barroca. El título de mi trabajo es La celebración de la Natividad en el Códice Martínez Compañón, la cachua del mundo quechua al contexto hispánico a través de la historiografía. La celebración del nacimiento de Cristo en los virreinatos hispanoamericanos es una de las prácticas más relevantes que permite abordar la temática del sincretismo en el entrecruzamiento de culturas entre dominante y dominante. La Iglesia Católica se impuso en las sociedades coloniales, dio vida a la doctrina y en el encuentro con las comunidades locales, así como implantó tradiciones sociales de celebración propias de España, también sus ritos del calendario fueron permeados por la cultura de los sujetos conquistados. La música representó la más potente herramienta de divulgación de las ideas y prácticas religiosas de la vida colonial. El género musical del villancico fue la más clara expresión de celebración de fiestas religiosas como la Navidad y el Corpus Christi. No tuvo solo un carácter religioso litúrgico, sino también profano. Capilla en América Hispana, reproduciendo las prácticas musicales de la península, compusieron villancicos. La vocación natalicia se hizo dramatización, procesión, música, canto y danza. Centrando la atención en el virreinato del Perú a fines del siglo XVIII, el obispo de Trujillo, el español Baltasar Jaime Martínez Compañón, documentó en un viaje entre 1782 y 1785 la vida social y natural del área noroeste que administraba a través de un amplio recorrido geográfico. Su trabajo quedó registrado en láminas con acuarelas que agrupó en volúmenes y que envió al rey de España. Entre las tantas representaciones, las praxis sociales, las costumbres y usos musicales, quedaron configuradas las danzas con sus imágenes. El documento de Martínez Compañón dejó por escrito 20 partituras que explicitaron en el pentagrama para bailar cantando, concepto resumido por analogía en el término ancestral taqui, la unión biunívoca entre canto y danza, propio de la fiesta andina. No podía faltar entre esas expresiones la fiesta del nacimiento de Cristo, que quedó plasmada a través de una danza
precolonial de origen quechua, la cacho. En relación al villancico colonial, podemos decir que es una pieza instrumental y cantada en honor al nacimiento de Cristo. La tradición hispánica pasó a las colonias y tuvo tanto un sentido docto como popular, lo mismo que en la península. En el nivel culto, la forma era polifónica. En el nivel popular, se sumaba las dramatizaciones, procesiones, canciones, bailes criollos e indígenas. Podemos así notar la hibridación entre las técnicas de composición musical europeas con ritmos y textos de índole folclórica local. El villancico, pues en América, tuvo desarrollo tanto como canción hispánica o como canción hispano-indígena. En el virreinato del Perú hubo villancicos en Ecuador, Perú, Bolivia. Tuvieron una fuerte impronta regional, con música, canto y danza. Pongo como ejemplo la Guaylía o Guaylía, región de Apurímac, en Perú, o las cachas del Códice de Trujillo en el noroeste del virreinato. Vamos a centrar la atención en la fiesta natalicia, y ahora me refiero a las cachuas al nacimiento de Cristo del Códice Martínez Compañía. Este Códice de Trujillo del Perú, en el volumen 2, presenta las láminas referidas a danzas. Entre los folios 173 a 196 están las 20 partituras, que son tonadas, cachuas y bailes. Las cachuas de celebración de Navidad son las primeras en el orden de las estampas. La primera es cachua a dúo y a cuatro, alegro, niño y mejor e logrado. La segunda, cachua a voz y abajo, alegro, denos licencia señores, es el primer verso. La celebración performática, que alcanzaba diferentes estratos sociales, incluía escenificaciones de la acción, cantando y bailando. Centremos entonces la atención en las cachuas de Navidad. Según el musicólogo Carlos Vega, las cachuas de Navidad son villancicos de tradición europea por forma, texto y carácter. Tienen una estructura de copla y estrofa y un discurso fraseológico simétrico. El canto alterna la voz sola con el coro. Sabemos que son las cofradías quienes cantaban y bailaban. La cachua a dúo y a cuatro dice: al nacimiento de Cristo nuestro Señor, estampa 176, tiempo de alegro. Voy a leer el texto. Niño, y mejor que he logrado, alma mía, mi songuito, por lo mucho y te quiero, mis amores te he trajido. Ay, Jesús, qué lindo mi niño lo está. Ay, Jesús, mi Padre, mi Dios, achalay. Y en lugar de enunciación común es una voz de carácter popular. Mejor que, qui, te he trajido, Jesús. Las voces quechua, songuito, corazoncito, según Olguín, alma por la cual vivimos, según Domingo de Santo Tomás. Y la palabra achalay, expresión de alegría, admiración y sorpresa. Por otro lado, la cachua voz y abajo, al nacimiento de Cristo nuestro Señor, estampa 177, en Tempo de Alegro, dice: denos licencia, señores, supuesto que es Nochebuena, para cantar y bailar al uso de nuestra tierra, aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá. Versos escritos en español, salvo la palabra aquí y allá, que se repite 3 veces de modo enfático. El ambiente sonoro es lingüística y emocionalmente se conecta al mundo quechua. Ilia significa luna. En la religión inca, era una madre asociada a la fertilidad, una deidad poderosa. Mamaquilia bendecía el agua para los cultivos. Los ritos ceremoniales dedicados a la mujer y a su vínculo espiritual con la luna eran frecuentes en el virreinato del Perú. Según la tesis doctoral de Tiziana Palmiero, realizada justamente en relación al Códex Trujillo del Perú, dice que Quillaya o Quillaya son palias
sea, las jóvenes mujeres nobles que acompañaban al Inca. Cantan y bailan en situación festiva en la región de Ancash y La Libertad. Acompañan en procesión a la Virgen de Altagracia en Huamachuco. Me interesa marcar el intrínseco proceso de mestizaje en la fiesta religiosa. Ilia, la luna, y Ayay, acción de cavar. Podría ser el significado, deducimos, la luna oculta de velado, lo dice la investigadora Tiziana Pantera. En este proceso de mestizaje, el texto de la Cachua refleja dos sentidos religiosos. Por un lado, una visión cosmogónica de la fertilidad, la propagación de la vida, el mundo de la ceremonia femenina. Por otro, la celebración de adoración cristiana del nacimiento, la buena nueva, la llegada del niño Dios. Cabe preguntarse quiénes bailaban y quiénes cantaban. Hay conjeturas. Podría pensarse en una cofradía de indios y o mestizos, muchas de ellas mujeres. ¿Y dónde? Se infiere que no se hacía en la iglesia, sino en plazas ceremoniales, en espacios. Vemos la danza de parias, estampa 149 y 152 del códice, volumen 2. No sabemos con exactitud si estas danzas que vemos aquí son las que corresponden al de la adoración natalicia. Centremos entonces la atención en la cachua, el baile andino, la voz ancestral. Es una danza prehispánica con canto de origen andino. Celebraba ciclos vitales y de transición. Definida como baile grupal, en corro, con bailarines tomados las manos, con zapateados. Luego se la definió como baile suelto, propio de los indios de Ecuador, Perú y Bolivia. Para encarar el estudio de la cachua, tenemos que ver cómo está plasmada en la escritura histórica. Fue designada como danza idolátrica en documentos del siglo XVI. Mi método de abordaje para el estudio de la cachua es el siguiente. ¿Qué dijeron los cronistas del Perú colonial? ¿Cómo fue la transformación lingüística del nombre, el pasaje de la oralidad quechua a la castellanización? ¿Qué sentidos de representación tuvo a lo largo de la historia? ¿Cómo quedó entonces supeditada a la acción evangelizadora que buscaba eliminar idolatrías? Respecto de los legados escritos del Perú sobre la cachua en relación a la fiesta, son el manuscrito anónimo de Guarochirí, anotado por Francisco de Ávila, siglo XVI, la nueva crónica y el buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, es del siglo XVI, principios del XVII, y antigüedades de este reino del Perú de Santa Cruz Pachacuti, fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Vamos al manuscrito de Guarochirí. Es una reliquia de la literatura quechua de principios del siglo XVI. Es una narración de creencias legendarias del imperio incaico. Es anónimo, pero fue anotado por el clérigo español Francisco de Ávila, quien realizó una campaña para erradicar creencias paganas. La versión española tiene el título Tratado y conversión de los falsos dioses. Y dice, en algún punto de la escritura, ciertas fiestas con canto, Nispa, Cachua, Corca. Luego, el texto Nueva Crónica y Buen Gobierno, escrito por el mestizo Guamán Poma de Ayala, es un documento andino de la colonia española, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Es una crónica del mundo indígena, no solo contemporáneo, sino anterior a quien escribe. El texto está en español, interferido por lenguas quechua y aymara. Posee representaciones gráficas. El capítulo 1, de las fiestas, titulado Pascuas y danzas taquíes de los incas, es una descripción de la fiesta en relación a los reinos indígenas divididos en 4 partes según la geografía. Guamán Poma toma 2 términos castellanos para referirse al taqui, fiesta y Pascua. Y dice así, es que llama taqui cachuilla, guay, arawi de los mozos,
Pingolio, perdón, de las mozas, Pingolio de los mozos. Muestro imágenes. Son representaciones, nueva crónica y buen gobierno. Capítulo 1, las... El texto Antigüedades de este Reino del Perú, escrito por Santa Cruz Pachacuti, es un cronista indígena peruano de origen aymara. Vive la vida de los incas que habían gobernado el Tahuantinsuyo, es decir, el imperio. Textos en español, rudimentario, este documento tiene es un texto también en voces en aymara y en dibujos. Y habla del quinto gobernante, que es Inca Roca. No entendió otra cosa más que de bailar y holgarse en comer y beber. Es una descripción de la fiesta solemne para el nacimiento de su primogénito en Cusco. Y el texto dice así: y la casa de Coricancha, todo cubierto de plumerías ricas, de camantira y pilco, en donde inventaron cantar con 8 atambores y taxis los cantos llamados Ainu, Toma, Cayo, Igualina, Chamay, Huorix, Lili y Cacho. Veamos. Teño de Santa Cruz Pachacuti es una relación entre el hombre, la naturaleza y el cosmos en la cultura incaica. El término quechua, del quechua al español. Veamos cómo aparece lingüísticamente. En el siglo XVI aparecen los trabajos lingüísticos hechos por misioneros lingüistas españoles para textos de evangelización. Fíjense, el primero, cacua, cachuani, danzar o bailar, cachuay, corro de baile o danza, según el dominico Santo Tomás, 1560. Cachua, baile haciéndose las manos, cachuani, bailar de esta manera, es pernicioso. Fuente jesuita anónima, 1586. Cacho, baile asidos de las manos. Cachuani, bailar en corro asidos. Según el jesuita González Holguín, 1608. En el siglo XVII, el cronista jesuita Bernabé Cobos documenta la voz Cacho, 1650. Es importante considerar la posición que tuvo el dominante en relación a la evangelización y extirpación de idolatría. Hubo una búsqueda del cuidado del culto divino en la labor misional. El nombre Ochos, Cachos, Ochar aparece con sentido de juegos sexuales y de embriaguez. Fue así que tanto Huamán Poma como Santa Cruz Pachacuti colaboraron con la extirpación de idolatrías. Cabe notar este tercer concilio limense de fines del siglo XVI, que es un documento que fija una cristiandad indiana. Y este documento, justamente en aras de la extirpación de idolatrías, habla de la importancia de la música. Y a partir de ahí, la creación de cofradías para el desarrollo musical. Vamos a ver entonces quiénes fueron los protagonistas de estas reproducciones para poder llegar a las cachuas del Códice Martínez Compañón de fines del siglo XVIII. Se trataba en este mundo caracterizado por la alteridad de copiar el mundo hispánico, y hubo una acelerada adaptación de los indios en tal sentido. Por ejemplo, veamos la fabricación de instrumentos, también el hecho de ser compositores. El teatro y la ritualización a través del drama era algo que venía desde España. Pero lo interesante en el proceso americano es que en España convierte al indígena en protagonista de su reproducción. El calendario litúrgico de la Iglesia para la convocatoria social siempre tenía música. Por eso es capital en las celebraciones de la Natividad y del Corpus Christi. En este caso, como ya he presentado, se encarnaba en los villancicos. La fiesta asocia lo sagrado
y lo cito. En el Códice Martínez Compañón, llegamos a fines del siglo XVIII, el término está totalmente castellanizado. La cachua ya es una pieza instrumental, es poesía y baile. Hay láminas del códice que muestran instrumentos musicales, sean indígenas, europeos y africanos. En el Códice de Trujillo, la cachua es vehículo para bailar las celebraciones religiosas o para bailar también penurias amorosas o para representar hechos históricos. Por ejemplo, la cachua, la despedida. Para dar unas conclusiones, la cachua de la fiesta natalicia que vio, escuchó y registró el obispo Baltasar Martínez Compañón tuvo estas características. Por un lado, un término lingüísticamente transformado en su fonética española. Por otro, hay que reconocer que pasó los rígidos controles de la extirpación de idolatría, esta danza precolombina. La música española mutó en lo sonoro con violines e instrumentos de bajo. Por ende, perdió la sonoridad ancestral. Los textos poéticos tuvieron identidades mestizas. La lengua española, más vocablos en quechua o términos modificados. La palabra nombró en español el nacimiento del niño Dios, pero también nombró el ser del ancestro. Y en lo kinético, en el baile, el pie a tierra marcó el ritmo. La tierra ancestral resonó en el cuerpo. Fiesta barroca en América es la expresión de un ideologema de poder, religión y sujetos, donde la hibridación es la representación de la tensión entre dominados y dominantes. Yo quiero compartir con ustedes un video de un trabajo realizado por la compañía Danza Barroca de Buenos Aires bajo mi dirección y coreografía. Quiero hacer hincapié en decir que las danzas del Códice Martínez Compañón son danzas hechas con un sentido conjetural, pues las danzas no están anotadas. El Códice Martínez Compañón, según lo dicho, es un corpus que presenta láminas, partituras y no mucho más, o sea que hay que hacer un trabajo de reconstrucción danzada. Voy a compartir con ustedes un trabajo realizado hace muy poco en, en un festival, en un tercer festival de música colonial hispanoamericana. Y se trata de justamente, perdón, me estoy aquí colocando, voy a compartir, comparto el sonido, de la representación de las cachuas, juntamente, ustedes verán en el video, con los integrantes del ensamble Villanueva, que están agrupados bajo la Fundación Internacional Villanueva, a cargo de la maestra Tatiana Espinosa Lamata. Quiero que veamos y comparto con ustedes las dos cachuas de Navidad. El criterio coreográfico es seguir rítmicamente los pasos de Guay. Niño y mejor que he logrado, alma mía, mi songuito, por lo mucho que te quiero, mis amores te he trajido. Ay, Jesús, qué lindo mi niño lo está. Ay, Jesús, mi padre, mi Dios, Achalay.
Bien, sin duda, es una propuesta de recomposición, una propuesta de recreación de danzas. Hay algo para mí que es clave, que es la interpretación de los textos. Bueno, quedo muy agradecida por la escucha y el interés. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Soy Lucía Ferré, voy a ir compartiendo pantalla. A ver, ahí puedo. Bien, espero que se vea. Bueno, yo soy estudiante avanzada en letras en la Universidad de Buenos Aires, integrante del grupo de investigación de danza barroca aquí en IAE. Mi objeto de estudio es el Códice Trujillo del Perú, de fines del siglo XVIII, y en mi trabajo intento rastrear las diferentes relaciones dialécticas que se construyen al interior del códice, es decir, entre el material visual, musical y discursivo, pero también para ponerlo en relación con la reconstrucción de las danzas del códice llevada a cabo por Teresita Campana junto a la Compañía de Danza Barroca de Buenos Aires. Suelo tomar como línea de lectura el tema de la utopía del retorno del Inca, pero esta vez quería traer otra lámina, ¿no?, que guarda cierta relación con esta última por la magnitud del nivel sociocultural y por cierta hibridez conceptual que encuentro en ambas. Esta sería Alegro tonada el conejo a voz y abajo para bailar cantando, ¿no?, que es una de las partituras que integra el tomo 2 del códice. A ver, aquí voy a cambiar. Bien. Bueno, a modo de breve introducción, el Códice Trujillo de Perú fue llevado a cabo por la subjetividad de un hombre blanco que poseía fines evangelizadores en el territorio andino. Entre los años 1782 y 1785, el obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón realizó un recorrido pastoral por el noroeste del territorio, en el cual funda poblados, iglesias, escuelas, mientras plasmaba, con ayuda de acuarelistas, la naturaleza y las prácticas culturales de los habitantes de la diócesis. Es en el tomo 2 del códice donde se encuentran las partituras y las representaciones gráficas de las danzas. Cabe aclarar que las partituras del códice solo indican para bailar cantando, es decir, que los bailes no están anotados. No existe ningún tipo de sistema de notación específica que dé cuenta de los modos de ejecución de las danzas. Por eso es que Teresita Campana va a reconstruir con criterios metodológicos e historicistas cómo se podrían bailar estas danzas, ¿no?, del códice, y la representa junto a su compañía de danza barroca. Bien, cambio. En primer lugar, Alegro tonada el conejo a voz y abajo para bailar cantando está ubicada en el folio E183 y posee un tiempo ternario que está en re mayor. Tiziana Palmeiro, en su tesis doctoral, la agrupa va junto con la tonada de la lata, tonada de la donosa, la celosa y el palomo, que son otras tonadas que se presentan en el tomo 2. Las agrupa debido a la similitud entre el material musical y su organización. Por ejemplo, por el hecho de utilizar frases cortas, de poseer un tiempo ternario, coplas con 4 versos octonarios, presencia de versos sueltos en las partes final y una aceleración del ritmo también al final. Y a su vez agrupa la tonada del conejo bajo el nombre de lo que se conoce como bailes de tierra, que entiendo que es un término también que lo utiliza Samuel Claro, pero dicha denominación denota cierto carácter de menosprecio, por así decirlo, porque la influencia y prestigio de los francés e inglés en el virreinato desplazaba estos bailes tradicionales criollos, relegándolos a esta categoría de bailecitos o bailes de tierra. Y como explica Romero, ¿no?, y Teresita Campana, estos bailes devenían de la decimonónica zamacueca, que es una danza propia de Lima, perteneciente del siglo XVIII, que surge en el encuentro afroamericano durante el virreinato. La denominación zamacueca tiene que ver con la samba clueca, donde la samba, mujer mestiza, negra o india, realiza los movimientos. Es un baile de pareja con un sentido erótico festivo y se encuentra dentro de lo que denominamos la danza de cortejo. De este modo, la zamacueca era conocida por ser un baile popular, que de algún modo contrastaba con los bailes de la clase dominante, pero obvio que sin dejar de poseer un intercambio entre ambas, ya sea prestando, cediendo, tomando movimientos o elementos para su composición. De allí, Palmeiro argumenta que estas tonadas, al estar ligadas con la zamacueca, presentan una serie de rasgos en común que sirven para pensar su coreografía. Por ejemplo, en cuanto a su estructura, se podría pensar que este baile está dividido en 3. Una primera parte de introducción,
de apertura, una segunda que es la parte central y una parte final de fuga donde se acelera el ritmo. Después otro elemento común sería el uso de términos, es decir, breves versos que se intercalan entre las coplas y funcionan como comodín entre el contenido de las danzas. Y también en cuanto a sus participantes, todas estarían conformadas por parejas independientes con la utilización de pañuelos o sombreros y habría posiblemente zapateados, ¿no? Ahora bien, a ver si puedo cambiar. Aquí está la tonada. Esta es la primera parte, bien. Ahora bien, la singularidad de la tonada del conejo radica en que el contenido de tipo amoroso, visible en todas las demás tonadas, queda desplazado por la mención de un bando ligado a la prohibición del comercio de tabaco promulgado por don Félix de Soto. Es decir, que mientras todas las demás tonadas reflejan en sus versos contenidos explícitamente de tipo amoroso, de cortejo, aquí intervienen versos que nos emanan un marco de enunciación específico ligado al contexto sociocultural de la época. De este modo podemos realizar una hipótesis, ¿no?, sobre el modo de bailar estas piezas, ¿no?, ya que la introducción e importancia de los sucesos socioculturales podrían o no incidir en la coreografía, pero seguramente generarían un tipo de transformación en el modo de transitar esta melodía y su danza en función con ese espacio de lo cotidiano. Y dice, señor don Félix de Soto ha mandado echar un bando, que al que vendiere tabaco, que se lo lleven volando. ¿No? Después de presentarnos esta copla, la tonada repite una vez más la melodía de 8 compases, pero sobre la palabra tirana, que funciona como término, ¿no? Esto que sugiere Palmeiro, que ya lo mencionamos, y que también al día de hoy se encuentra en la marinera y las cuencas chilenas y bolivianas. Pero con respecto al contenido semántico, quería aclarar que Félix de Soto sería el administrador general de la renta de tabaco entre los años 1760 y 1785, que es a su vez el año donde el obispo, Baltasar Jaime Martínez Compañón, está realizando esta recopilación de la tonada. Entonces, el estanco de tabaco es el establecimiento que monopoliza la producción y distribución y venta, ¿no?, del tabaco, que estaba bajo poderío español. Pero sin embargo, la población afroamericana no eran solo consumidores del tabaco, sino que también vivían de ese pequeño comercio. Entonces Palmeiro lo que va a sugerir es que probablemente esta tonada, el conejo, ¿no?, lo que nos puede indicar es que era cantada y bailada por un indio, mestizo, mulato o negros, es decir, sujetos pertenecientes al sector de la población trujillana que se veía afectado por las medidas tomadas por este administrador, ya que también se ponía el castigo de cárcel o destierro incluso en caso de no respetar la ley del estanco. Según Palmeiro, este bando del que refiere la tonada podría haber sido escuchado o leído en Trujillo, como en Piura, Osaña, pero quizás también al norte, en Guayaquil, ¿no?, con los barcos que atracaban a los puertos del obispado. Pero efectivamente lo que sí podemos identificar es el vínculo existente entre los sucesos socioculturales y el contexto de festividad. Una suerte de nexo, de contradicción, de este choque o este diálogo indirecto, ¿no?, que tiene entre una práctica de raíz festiva, como lo podría ser una danza con cierta impronta amorosa, con una fuerte declaración y posicionamiento por parte de las minorías de estos pueblos subyugados por la dominación española. Pero ahora bien, ¿dónde está el contenido amoroso? Es en esta segunda parte, ¿no?, que a partir del compás 25 tenemos como protagonista al conejo, cuyos versos evocan un juego con el doble sentido, cierta ironía picaresca en el marco de cortejo amoroso. Entonces Palmeiro lo que va a analizar aquí es el modo en que estos 13 versos también están precedidos y divididos en dos por la palabra guaitinajé, cuyo significado se desconoce. Pero reconoce que la peculiaridad de la melodía rápida, ¿no?, que sube y que baja en esta sección, hace o parece imitar la carrera del animal, del conejo. Entonces tenemos la construcción del conejo desde una imagen más referencial, mimética, realista, donde se utilizan las palabras nido, conejo, y en lo musical por esta subida y bajada y aceleración del ritmo. Pero también tenemos otro juego en lo que refiere al conejo en clave simbólica, por ser un animal que suele presentarse como lo típico de la gran fertilidad, fecundidad, ¿no?, traducida en esta picaría que permite y que da las condiciones para ese baile erótico festivo que tiene que estar de algún modo plasmado de manera indirecta, debido a las condiciones y limitaciones, ¿no?, de esta restricción de los españoles. Entonces dice,
Conejo mío, échame en tu nido. Conejo chatre, bebi, bebe, mate. Conejo mío de mi corazón, tú me has dado cintas de la bella unión, que sota carambe, que mi amor me llama, y luego responde, estoy en la cama. Teresita Campana, ¿no? También reconstruye las danzas teniendo en cuenta esta doble direccionalidad, con lo animal, pero también sobre la base de la zamacueca y la cueca chilena, donde también permite este juego de seducción indirecto, ¿no? Entonces, en su reconstrucción vamos a ver que hay un baile de una pareja independiente que utiliza un pañuelo blanco, que realiza escobillados, zapateos, movimientos de carácter sincopado, dibujos circulares, cambios de base, diseños en línea y un remate y una vuelta final para cerrar. Entonces, lo que quería hacer yo era mostrar brevemente esta parte. A ver si lo encuentro, está en YouTube, pueden ir todos a ver la presentación completa. Aquí empieza la danza del conejo, espero que se esté viendo. A ver. Y que se escuche. Bien, y ahí terminaría. Compartir, ahora vuelvo a esta. Bueno, aquí vemos, podemos identificar estos tres núcleos, ¿no?, que mencionamos al principio, donde hay una entrada de la mujer y el varón, donde se enfrentan y se separan. Luego hay una parte central donde aparecen estos giros con el pañuelo y estos pasos sincopados, donde el varón se acerca hacia la mujer, en cierto modo picaresco y con intención de seducir, mientras la mujer se mantiene en su base y gira con movimientos de cadera, zarandeando, y realiza un pequeño salto, ¿no?, que nos hace recordar a los movimientos del conejo y que le permite girar. Después hay movimientos horizontales, enfrentados, se desplazan de izquierda a derecha, escobillados, zapateados, siempre alzando el pañuelo en la mano, ¿no? Y nos acordamos también a este momento conocido del zapateado del conejo, ¿no?, este típico imaginario, y la mujer también hace uso de su falda. Entonces Teresita remite, y hay un último final, un cierre. Entonces Teresita lo que va a hacer es remitir a la zamacueca afroamericana en todo esto que dijimos, en sus pasos y en sus estructuras, por ejemplo, los pies descalzos, y cómo la pareja también usa ese elemento simbólico del pañuelo blanco, que era signo de seducción. Encontramos un diálogo erótico, indirecto en cierta medida a través del imaginario del conejo, entre el hombre y la mujer, donde él se aproxima hacia ella y parece intentar conquistarla, ¿no? Entonces este conejo está utilizado en base tanto en clave de referencial como simbólica. Y en base a toda esta información recopilada podemos pensar, ¿no?, voy a tomar los estudios de Silvia Citro, donde ella reivindica la manera en que el estudio crítico sobre la performance también aporta nuevos modos de pensar los procesos socioculturales, en tanto intervienen como espacios de sociabilidad, ¿no?, aportan sentidos, valor, identidad entre los participantes, y no la performance como acto que funciona exclusivamente de manera catártica o accesoria, ¿no? Esto conduce a poner de relieve la capacidad de la performance para ser utilizada estratégicamente por diferentes grupos sociales, para crear consensos, legitimar o disputar las posiciones de poder, ¿no? Como plantea Citro, pueden convertirse entonces en medio para producir exclusiones e inclusiones, para actualizar y legitimar ciertas narrativas míticas o históricas fundacionales, como he expuesto en trabajos anteriores sobre el rastreo de la utopía andina, ¿no?, en la tonada del Tupamaro, pero sobre todo me gustaría recalcar cómo Silvia Citro muestra que la danza permite imaginar y crear nuevos vínculos y experiencias sociales posibles, a veces incluso contrahegemónicas. Entonces podemos suponer que en esta tonada del conejo
en un principio no tenía estos versos, ¿no? O sea que es un hecho que sucedió en un tiempo y en un lugar específico. Ahora bien, ¿por qué se introdujo aquel elemento, ¿no? En una danza de tipo erótico festiva? ¿Qué es lo que se decía antes? ¿Cómo afectó al modo de bailar? ¿No? ¿Qué discurso se desplaza y qué otro instala? Silvia Citro va a arrastrar en el apartado, ¿no? Cómo se producen transformaciones, ¿no? En las danzas de los jóvenes Toba en la provincia de Formosa, en Argentina. Entonces aquí, a modo medio análogo, también se podría pensar una lectura donde reivindique este agregado que interviene en los encuentros festivos de una comunidad con la capacidad de difundir y pelear un reclamo, una lucha, el monopolio del cultivo y comercio y regulación del tabaco, ¿no? Por parte de los estancos españoles. Entonces, como bien plantea Palmeiro, lo cierto es que a través de estos versos encontramos la denuncia de los habitantes del Obispado de Trujillo sobre las medidas fiscales, ya que atentan contra las libertades y supervivencia de los sectores más marginales. Y por último hay una lámina que se llama Danza al Conejo, que si bien, a ver si está por acá, la pueden ver, es la primera, bien, esta, que si bien no parecería guardar una relación directa con la tonada, la verdad es que sí hay cierto vínculo debido al disfraz del conejo, antes que nada, y al pañuelo. Si bien esta danza estaría más ligada a unas danzas de tipo zoomorfa, ¿no? Más carnavalesca y ligada a las cofradías, debido también a los instrumentos de viento, ¿no? Donde se realizarían figuras de contradanza. Pero no quería dejar abierta esa otra línea que se podría construir, otra relación a la espera, ¿no? De ser problematizada al interior del códice. Y ya, a modo de observaciones finales, a ver, aquí están, quería decir que retomando a Citro, ¿no? Podemos ver estos géneros performáticos que guardan relaciones entre las prácticas histórico-culturales y su carácter más poético, más de encuentro, ¿no? Silvia Citro, por un lado, sostiene que las danzas, los sujetos se apropian de estas marcas, descontextualizándolas, recontextualizándolas, combinan, resignifican, ¿no? Y se pueden develar sus posicionamientos sociales allí. Pero también, tomando a Duati, es necesario que el investigador, el reconstructor e incluso el espectador tome la performance en su carácter de encuentro, de reunión de cuerpo presente en territorio, donde se produce una poiesis corporal, es decir, donde el bailarín construye su cuerpo en función de otras reglas, que no son las reglas cooperativas de la vida cotidiana, ¿no? Donde hay un pacto que se instala y que transporta a otro nivel de realidad. Allí hay un sentido que indudablemente se nos escapa, a nosotros, al espectador, puede ser incluso al bailarín o al reconstructor, investigador, ¿no? Tanto a la investigación historicista como de quien reconstruye y quien observa. Es aquello que se emana y se establece en este proceso, en este preciso momento de bailar. No es un mero suceso de danza, es un encuentro poético que se da en convivio, en la interacción entre sujetos. Entonces, quizás, ¿no? En modo de hipótesis, a través de estas pequeñas desviaciones en las letras que parecieran accesorias al baile, ya sea en la mención del tabaco, ¿no? O en estos términos que no podemos terminar de entender el significado, quizás allí podemos encontrar este sentido de identidad, de valoración y transformación que se fuma, que se desvanece, que se reconstruye en la reposición y deja nada más que unas huellas, ¿no? En lo que se podría pensar como mera festividad, pero evidentemente no lo es. Así que bueno, eso era todo. Y bueno, seguimos adelante. Agradezco el espacio. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Bonazzi y les voy a hablar sobre el viaje de un amable por el mundo, el Immeuble Bancaire, expansión por Europa y América en el siglo XVIII. Estaremos compartiendo algunos aspectos de diferentes versiones de la partitura llamada Immeuble Bancaire, creada por el afamado compositor André Camprat para su obra Hesión de 1700. Esta notable pieza musical se convirtió rápidamente en una de las favoritas, no solo de la corte francesa, sino que su fama trascendió fronteras, extendiéndose por todo el mundo occidental. Es tras estas huellas en las que basamos el presente trabajo de investigación
y en la reconstrucción coreográfica de las danzas creadas sobre esta composición por el maestro Luis de Cour para el deleite del rey Sol, Luis XIV, en 1701. El comienzo de este viaje es por Francia, el 21 de diciembre de 1700, en la Academia Real de Música, en el Teatro del Palacio Real, se estrena Hesione, que es una tragedia en música. Fue compuesta su música por André Campra y el libreto, que era en francés, de Antoine Danchet. Aquí podemos ver que consta de un prólogo y 5 actos basado en el mito griego de Hesión y Laomedonte. Esta es la fuente, es la Biblioteca Nacional de España, que se encuentra un ejemplar del libro publicado en la época, igual que en la Biblioteca Nacional de Francia, y se puede ver en el tercer acto. En la quinta escena está una escena de Venus, en la cual canta el Aimable Banquer, como se ve aquí en el extracto de las arias a cantar, y aquí en la tercera escena se ve el second air, que vendría a ser la partitura instrumental de el Aimable Banquer. Aquí estamos viendo la partitura instrumental, que es la partitura que luego utiliza Luis de Cour para su coreografía. Nótese que no tiene ninguna explicación ni indicación sobre la tipografía de danza que representa esta música. Y en esta otra partitura, que es Venus cantando su aria, comienza con la frase Aimable Banquer, y es lo que le da el nombre a esta partitura tan famosa. El cúmulo de eventos que convergieron al momento del estreno de la tragedia en música, Hesione, no hicieron más que facilitar la exponencial fama de la reconocida pieza musical, lo cual no cae en desmedro de la calidad de la misma. Uno de los hechos que ayudó a la gran difusión de esta danza fue la publicación por el maestro Raoul Puget-Feuillet del sistema de notación dancística llamado Chorégraphie pour l'art de décrire la danse. Este hecho significaría un antes y un después en la historia de la danza, ya que desde este momento era posible para los maestros que comprendieran este código aprender y enseñar las coreografías de moda sin necesidad de viajar al epicentro del mundo cultural, que era, sin lugar a dudas, la corte de Luis XIV. Solamente debían pedir por correo una copia de la danza en cuestión o comprar lo que comenzaron a publicarse como recueils de danses o colecciones de danza para las distintas temporadas. Es en una de estas colecciones que figura esta coreografía teatral escrita por el mismo maestro Pécur, que sin embargo señala que no fue danzada en la ópera. Pero es esta publicación el hecho trascendental en la vida y el viaje, como nos gusta llamar, para el Aimable Banquer. En 1701, en Madrid, la residencia de vacaciones de la familia real, es donde el maestro Pécur presenta por primera vez, y para deleite de Luis XIV, una danza nueva para parejas que se constituyó en un verdadero éxito. Aquí podemos ver que esta es la publicación que se vendió en la época. Podemos ver su nombre, que es una danza nueva, que se danza por primera vez frente al rey en Madrid, de la composición de Monsieur Pécur. Fíjense el título muy particular que recibe de parte del rey: Pensionnaire de Menus Plaisirs du Roi, algo así como encargado de los pequeños placeres del rey.
Ese es el título que detenta en la corte francesa, y aparte de ese tiene otro título que es coreógrafo de los ballets de la Academia Real de Música de París. Dice que el autor de la coreografía es Monsieur Feyet, porque en realidad Monsieur Feyet es quien la escribe, y coreografía es una danza notada. Entonces, quien escribió esta coreografía fue Monsieur Feyet, aunque lo compuso Monsieur Pecot. Y dice que se vende sola esta partitura, esta pieza, esta notación musical, y que en París la pueden encontrar en la casa de Monsieur Feyet, en la Rue de Bussy-Froxaux, o en la casa de Michel Brunet. Y también dicen dónde lo pueden encontrar. Esta es la notación, que sí tiene una particularidad muy interesante. Tiene escrito Alviva Lu, que significa que es una tipología de danza, es una danza ternaria, y que aquí está aclarado. Esta es la notación, y basándonos en esta notación nosotros hemos hecho una reconstrucción de este Imable Banker. Que también es copiada y difundida por otros maestros de la época y traducida a otros idiomas, es que se la puede encontrar en diferentes textos, en diferentes países de todo el mundo. Este es un ejemplo en un libro de Pierre Ramon, que es otro maestro de danza de Francia, también un poco más tarde. Esta danza, además de ser protagonista en los más importantes salones de danza de la corte, también lo fue en diferentes representaciones teatrales, como evidencia este registro en su paso por Inglaterra. Tal nos cuenta la historiadora en danza Moira Cook, aclarando que en general se presentaba acompañado de un niño. Aquí hay algunas de las presentaciones que se hicieron en Londres. Nótese las importantes figuras de la danza de la época que se presentaban.
como por ejemplo Las Hermanas Salé, o Bárbara Campanini, que era llamada La Barberina, una bailarina también muy importante, y más tarde Agustín Noguer, hermano del famoso maestro de ballet Jean-Georges Noguer. En 1777 fue la última representación y sin ningún lugar a dudas fue uno de los bailes de salón más famosos, a contar por las numerosas y frecuentes menciones en los medios de la época, convirtiéndose en un clásico de las reuniones de alta sociedad inglesa. El amable llega a España y lo tenemos presente en este libro llamado Reglas útiles para los aficionados a danzar, provechoso divertimento de los que gustan tocar instrumentos y políticas advertencias a todo género de personas, adornado con varias láminas por el maestro Bartolomé Ferriol y Boxerat. El maestro de danza, Ferriol, ya imprime que esta danza la llama directamente amable. Ya tiene nombre propio. Ya a partir de ahora, sobre todo en España, se lo llama amable o el amable. Y tiene una alta estima de esta danza porque la considera fundamental para los estudios y para la nobleza. Escuchen lo que dice. Se llama esta danza en francés aimable vainqueur, que quiere decir amable vencedor. Esta es la llave de los bailes serios, y no solo es celebrada por su buena composición, sino también por su entidad, que es una de las principales circunstancias que elijo y encargo, cuyo arte caballeroso infunde garbo a los que lo danzan con perfección. Maravillosa cita de el maestro Ferriol. Él también nos muestra las coreografías del maestro Beckwourth, pero sin embargo aclara que nos va a mostrar dos tipos diferentes de música. Una, la de la izquierda, que es una música a la antigua, y otra, que es la música a la moderna o a la italiana. Es más difícil de interpretar, pero era la que estaba más a la moda y a la usanza moderna. Otro libro que tenemos con la coreografía del amable es El noble arte de danzar a la francesa y española, adornado con 15 láminas finas que enseñan el modo de hacer los pasos de las danzas de corte, con sus reglas y de conducir los brazos en cada paso, y por coreografía demuestran cómo se deben escribir otras. Este libro de Pablo Minguet Eguerol, que es un editor de una vasta trayectoria, que tiene muchos libros en su haber, no solo de danza, contiene también lo que se llama el amable con otra coreografía. Pero fíjense que la misma coreografía del maestro Beckwourth. Tanto Pablo Minguet como el maestro Ferriol incluyen, además de la notación Feyer, el nombre de los pasos. El maestro Ferriol lo incluye en un texto, pero Minguet le pone, fíjense, un número a cada grafo, y después escribe el nombre de cada paso. Y el amable llega a Nueva España. ¿Y dónde podemos encontrar un ejemplo de la popularidad de esta pieza? No solo en diferentes textos y partituras, sino que hasta en los biombos de Miguel Cabrera podemos encontrar. Ya nos mostrara Magdalena en la sesión anterior de este mismo congreso, este hermosísimo, bellísimo biombo que hace muy poquito fue expuesto nuevamente en la Ciudad de México, y que estas fotos no le hacen justicia. Fue pintado por Miguel Cabrera en 1760 y nos muestra un sarao, una fiesta galante,
un ámbito social en el cual la música y la danza son preponderantes. Y aquí vemos a una niña sosteniendo una partitura, que es una partitura del amable, y si ustedes alcanzan a leer, dice amable. En estas pinturas también podemos tener mucha información con respecto a la época, a, a lo que se usaba, a lo que se estilaba y sobre todo a la moda, que tanto tiene que ver con nuestra forma de danzar, como ya nos hablará la maestra María José. Volvemos a ver otro texto que ya nos presentó Magdalena. Otra de las importantes fuentes es el manuscrito Joseph María García, también llamado manuscrito Hayes o de Chalco, que nos muestra en este momento una versión del amable. Esta fue la versión que hemos elegido para transpolar la coreografía original francesa del maestro Pécour, para ver si la coreografía corresponde a esta partitura. Y bueno, lo vamos a ver ahora a continuación. Observar la coreografía es exactamente igual. Hemos utilizado absolutamente todos los mismos pasos para las mismas secuencias y corresponde en un todo con la versión del maestro Pécour. Otro de los textos que queremos traer es esta colección de partituras o un cuadernillo manuscrito cuyo título reza 12 sonatas a solo, flauta e basso, di Pietro Locatelli. Este cuadernillo, este manuscrito, que no solamente tiene música de Pietro Locatelli, sino que también tiene de varios autores más y algunos anónimos, contiene un amable, que lo podemos observar, y a continuación del amable contiene un himno.
Este minuet habrá sido el minuet que le correspondía a este amable, a esta versión de amable, así como nos relatara la maestra Moira Goff. No lo sabemos, pero sí es llamativo que a continuación del amable esté escrito. Bueno, agradecemos al maestro Rafael Pérez Enrique su generosidad en este trayecto de la investigación, a Víctor Vázquez, Jorge Morenos en violín barroco, guitarra, y en viola da gamba al maestro Pérez Enrique. Y regresamos al viejo continente, el paseo de un amable por el reino de Portugal. Catalina ya nos estuvo contando sobre este hermoso y adelantando sobre este raro ejemplar. Coreografía o arte para saber danzar, toda suerte de danzas por coreografía, con caracteres, figuras y señales demostrativas. Traducido de su original por don Felipe Félix Kinski, maestro de danza en esta ciudad de Oporto, como está impreso en París y compuesto por sus autores de danza de dicha corte con la mayor claridad para los discípulos que saben de coreografía. 1751. Este libro, en realidad, no es más que una colección de diversas danzas, entre las cuales encontramos un amable, con algunas particularidades. Esta es la primera hoja de la notación dancística y podemos notar que dice por el maestro Pécourt, Le Mable Vainqueur. Ese es el título que tiene. El título de la danza recita Le Mable Vainqueur. Podemos suponer una deformación fonética del tema francés del título original de esta danza, Aimable Vainqueur, o L'Aimable Vainqueur, amable vencedor o el amable vencedor. Otra de las características muy remarcables es que si bien la coreografía es anunciada como del maestro Pécourt y en líneas generales tiene muy pocas diferencias en pasos y recorridos, es notable el agregado de adornos vertidos y florituras, más propio de una presentación teatral que de un baile de salón. Aquí podemos hacer un paréntesis. En el comienzo del libro se anuncia danzas que se estilan bailar en saraos políticos y en palacios de distintas cortes. ¿Será que estos nobles de Porto danzaban con tanto nivel de exigencia? Analizando la coreografía podemos ver que lo que a simple vista parece una notación profesional de escenario son los mismos pasos del maestro Pécourt con un adorno en cada paso. A continuación de esta coreografía, un tanto particular o una versión de la coreografía del maestro Pécourt, nos encontramos con otra sorpresa. Un minuet l'Amable. Este minuet tiene su desarrollo en notación feuille, con pasos y figuras esperables en un minuto. Pero sin embargo, lo llamativo es su nombre. Esta nueva deformación fonética de lo que consideramos seguramente debió ser el minuet del aimable o del amable, termina siendo fonéticamente casi un traspaso de género. Y esto nos conduce directamente al Río de la Plata y a otro amable. Son dos fotografías de los originales encontrados aquí en el Virreinato del Río de la Plata, que datan de 1799. En la primera foto podemos, aunque lamentablemente no se ve, reza arriba amable, y en el segundo, que es la continuación de la finalización del amable, dice minuet de la amable. En 2007, la musicóloga Susana Saxon encuentra en un expediente legal de 1799 de los legajos de esclavos del Archivo General de la Nación de Buenos Aires 2 páginas.
que son las páginas que acabamos de ver. Si bien este minuet, el que dice minuet de la amable, tiene poco que ver con el del maestro Kinski, ¿podrá tener alguna relación? ¿Será posible establecer algún área común en donde fuese posible un entrecruzamiento? Es notable que en toda la gran cantidad de partituras y de menciones a el amable o a el amable, sobre todo en castellano, esta sea una de las pocas, es decir, la única que he encontrado que tiene un artículo femenino y que tenga un género diferente. ¿Será posible que podamos establecer algún contacto con este mundo de Kinski y con este mundo de la danza portuguesa? Pensemos en el contexto político-económico que regía la región del virreinato del Río de la Plata hacia 1799. Las aguas del Río de la Plata se encontraban revueltas. La guerra anglo-española, que comienza en 1796, enfrentó a España, que contaba con el apoyo de Francia y con Gran Bretaña. Iniciado el conflicto, la Marina Británica y los corsarios al servicio de la corona procuraron bloquear los principales puertos del Imperio Hispano. El Río de la Plata no fue ajeno a esta situación y sufrió rápidamente las consecuencias de la crisis. En Buenos Aires los precios subían, las mercaderías de importación escaseaban o desaparecían del mercado. Los productos regionales, particularmente los de origen pecuario, atestaban las instalaciones portuarias y los caudales quedaban detenidos. El problema fue muy complejo y más allá de los efectos en el ámbito económico, se insertó en lo político, social e ideológico. La contienda afectó a todo el imperio. El contrabando y el comercio ilegal desviaban hacia otras potencias recursos muy importantes para el Estado español. Con patentes de corsos ofrecidas por el gobierno francés, aliado de España, entre los años 1798 y 1799, llegaron a estas aguas el capitán Le Bossec al mando de la fragata Le Républicain y el capitán Carbonell al mando del Gran Bonaparte. Estos aliados utilizaban el puerto de Montevideo como base para vender sus productos, es decir, los cargamentos requisados y sus navíos, y sus presas, a quienes esperaban cerca del puerto de Río de Janeiro, eran los enemigos de Francia y de España, barcos portugueses e ingleses. Recordemos que además de diversos productos, sobre todo manufacturados, muebles, herramientas, ceros, especias, medicamentos, libros, etc., el comercio de esclavos fue lamentablemente una fuente fundamental de ingresos claros. Teniendo en cuenta este caldo de cultivo y en particular la forma en que llega esta partitura a nuestras manos, ¿es posible un entrecruzamiento de información corto? ¿Esta familia noble tendría intereses en el mar? Sabiendo que la música que se escuchaba en los grandes salones se replicaba en las reuniones más humildes, ¿algún marinero las reproduciría? Recordemos que en 1799 el capitán Le Bossec captura el barco portugués La Reina de los Ángeles, llevándose su carga de esclavos y a Rosa María Liberta, quien inicia un reclamo judicial pidiendo su libertad. El capitán Le Bossec reemplaza un documento oficial por una partitura, siendo esta archivada como prueba del desacato del capitán Le Bossec. Teniendo en cuenta este ámbito, es posible que se hayan cruzado partituras, que se hayan cruzado músicos que conocían estas danzas y que conocían por lo menos a la versión, o por lo menos a la forma de llamar, no importa, pero no importa. Es posible, será materia de seguir investigando.
Nosotros hemos realizado desde La Amable del Río de la Plata una versión basada en la coreografía del maestro Pecur con música original. Agradecemos al maestro Alejandra Sotile por la deferencia, utilizando los pasos y los diagramas del maestro Pecur. Les presentamos ahora a continuación una reconstrucción o recreación de lo que podría haber sido esta danza en esa época. Espero que les haya gustado, ha sido un verdadero placer y por finalizada la exposición de los diversos compañeros del grupo de estudio de danza barroca, y no queremos dejar de agradecer a Jorge Dubati y a Dulcinea Segura Ratagán por darnos el espacio para poder exponer las diferentes investigaciones. Agradezco mucho a la maestra Teresita Campana por la organización del Congreso, por la convocatoria y a todas las participantes de este evento. Muchas gracias. sin más les queremos agradecer sobre todo a los que estén viendo este video y a las maestras que tan generosamente han podido presenciar y han podido asistir y nos han regalado sus perlas de sabiduría con sus investigaciones referidas a la danza barroca en las dos sesiones que fueron este primer Congreso Iberoamericano de Danza Barroca. Muchísimas gracias a todas.